mundo de la sala, en el mundo de la sumillería. Nada más y nada menos que Custodio López Zamarra, que ya lo tenemos por aquí preparado, le van a poner mis compañeros el micro. Y que además, nada más y nada menos, me podría poner a leer su currículum, pero entonces no llegaríamos a tiempo. Ahora él nos contará un poco esa trayectoria que lo ha posicionado a nivel nacional, incluso internacional, en el mundo del vino y en el mundo de la sala. Y por otro lado tenemos a Agustí Peris, otro de los grandes referentes. Fue sumiller del Bulli durante cerca de 10 años y además ahora está en el proyecto del refectorio en Abadía Retuerta, restaurante con una estrella Michelin, y que ha venido y que viene para contarnos su trayectoria y para inspirarles en este mundo tan maravilloso como es también el mundo del vino, y que es imprescindible contar con él si hablamos de alta gastronomía y de cualquier tipo de gastronomía. Estamos con los micros. He de decirles que, como no podía ser de otra manera, hemos querido que estén acompañados de también dos referentes en la comunicación. Dos referentes en la comunicación gastronómica, en la divulgación, como son Pedro García Mocholí, crítico gastronómico, amigo que ha sido el que nos ha gestionado la presencia de Agustí Peris, por Dios, qué maravilla tenerles aquí. También Custodio, que ha venido de la mano de Toni Pérez. Cuando hablé con Toni, cuando hablé con Pedro, dije, yo creo que es importante que subamos un poquito de todo, que subamos lo nuevo, lo que va a pasar en el futuro, las nuevas caras, lo que está ocurriendo, que investiguemos. Pero no podemos olvidar que los referentes ya se crearon y ya hay gente que lleva muchísimos años trabajando dentro del mundo y del sector y que han conseguido grandes méritos que también tienen que estar aquí, cómo no, en Mediterránea Gastroma, para inspirarles y para motivarles a emprender, a crecer, a formarse, que es un poco lo que queremos en esta jornada. Creo que ya los tenemos todos preparados. Van a subirnos esas 4 banquetas para que puedan estar cómodos. Y yo ya le paso testigo. Pedro García Mocholí. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Custodio López Zamarra. Toni Pérez Marcos. Agustí Peris. ¿Se me oye bien? ¿Se oye? ¿Se oye? Se oye. ¿Se oye? Bueno. Pueden pasar, tomar asiento. Pasamos del fuego de esta mañana, de las brasas, a la sala. Yo creo que aquellos que hemos vivido la gastronomía de los últimos 30 años, creo que hay muchos referentes a nivel, lo estábamos hablando antes con Agustí, a nivel gastronómico. Sí, por favor. Yo creo que hay muchos referentes a nivel gastronómico, pero creo que si hay 2 referentes a nivel de sala, yo creo que han habido 2 escuelas que cada una en su momento, cada una en su estilo, ha marcado una pauta. Indudablemente una fue Zalacaín, de la mano de Jesús Oro y Arvide, que fue, creo que hay un antes y un después, y luego el Bulli. Yo creo que hay también un antes y un después del Bulli. Fueron, en una época, fueron coetáneos y luego por naturaleza, pues cada uno siguió su línea y cada uno siguió su estilo, ¿no? Pero yo creo que si hay 2 referentes a nivel de sala en este país, yo creo que son el Zalacaín, que representaba a nivel de vinos Custodio, y el Bulli a nivel de vinos que representaba Agustí. Custodio, cuando te llama Jesús Ollarvive, ¿qué te propone? Buenas tardes. Me propone, y yo era muy joven, yo tenía 24 años y era un restaurante realmente muy importante. Se pensaba que Zalacaín iba a ser un restaurante muy importante y me dijo, Custodio, tú vas a hacer de vinos. Digo, no tengo ni idea, don Jesús, yo no tengo ni idea de vinos, ¿no? Dice, ya aprenderás. Entonces me dejó los 2 primeros libros, que fue el Gran Libro del Vino de Editorial Blume y El Gusto del Vino de Émile Peynaud. Y entonces me los estuve estudiando desde la primera hasta la última página, pero no tenía absolutamente ni idea y creo que tengo muy poquita idea después de tantísimos años, ¿no? Es un mundo de placer y bueno, realmente, bueno, esos fueron los primeros pasos. Yo nací en una taberna, en la taberna de mis abuelos, he estado siempre con vino desde que nací. Agustí, cuando te llama, me imagino que a ti te llamó Julie. ¿O quién te llamó a ti? No, fue con Agustí Torello que me dice, ¿conoces a los del Bulli? Digo, sí. Digo, Agustí Torello están un poquito locos y tal y bueno... ¿Pero tú ya habías oído hablar del Bulli? Sí, hombre, claro, solo faltaría.
Y subí un viernes y la siguiente semana empecé a trabajar. Y ya empezaste. Sí, sí. ¿Qué encontraste en el Bulli el año 93? ¿Cuándo llegaste? Buena pregunta. No sé, mucho bohemio, pero la cocina era muy seria. Y venía gente encantadora que estaba abriendo una línea de gastrónomos nuevos. Yo también creo que fue una corriente muy vital, ¿no? para la época. Venía mucha gente de Francia, Claro. muchos alemanes. Había una corriente que se veía que pasaban cosas. Bueno, yo creo que... Perdón. Si me permite, Pedro. Cosa ahí. Custodio, ¿vosotros ya oíais hablar del Bulli? Bueno, yo lógicamente oí muchísimo hablar del Bulli, además conocí a Ferran en las jornadas gastronómicas que se hacían en Zaldiarán, en Vitoria. En Vitoria, en unas hemos hablado ponencias también con que yo también Gonzalo Antonio estuve. García y Rafa Claro, García claro, con Santos. Rafael García Santos, y entonces ahí conocí a Ferran, luego después conocí, además tengo una anécdota realmente preciosa de Juli Soler con Agustín, un día comiendo en Zalaguein una mañana, que venían de recoger un premio de que le habían dado en el casino. Zalaguein era un restaurante que hoy sería de alguna forma inviable para 3 estrellas Michelin, que fuimos el primer restaurante con 3 Con estrellas tres Michelin. eso sí que es verdad. Y entonces me dice Custodio, dice Custodio, dice, ¿cuántos cubiertos tienes hoy? En el restaurante estaba lleno, digo, no, mesas, ¿cuántas mesas tienes? Digo, mira, tengo 15, 7, 22 y 11, 33 mesas y 3 salones privados, ¿no? Dice, ¿estás tú solo? Digo, no, digo, tengo un compañero conmigo que es el que me ayuda realmente a hacer el tema del vino. Y entonces me dijo Juli, dice, ¿cuánto es el Agustín? No, que tiene 7, 8 mesas, ¿te acuerdas tú de eso? Que dijo, ¿no? Me dijo, sí, ¿no? Y entonces, bueno, son 2 estilos totalmente diferentes. Yo tengo una admiración realmente por el Bulli, por Ferran, por Juli, que en paz descanse, por Agustín, por Ferran Centelles, que trabajaron. Yo tengo a mi hijo, además, también que trabajó en el Bulli, en la pastelería, también con el hermano, con Albert, ¿no? Y entonces le tengo un cariño maravilloso. Yo creo que nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos de que haya asistido a este restaurante del Bulli con toda la gente que han formado, ¿no? Tony. No, bueno, la cuestión es que veníamos a hablar un poco desde el referente y del servicio, de la sumellería y de qué pasa en las salas, porque realmente para mí hay una falta de vocación. Y yo creo que el mundo de la cocina ha sobrepasado el protagonismo del servicio en sala, cuando toda la vida, en vuestros inicios, sabéis que la cara del restaurante era el jefe de sala, que era el que saludaba al cliente, el que cocinaba en sala también, a veces con los flambeados y con todas aquellas cosas. ¿Cuántos flambeados se han hecho en Zalacaín toda la vida? Era No como obligado. no solamente flambeados, en los rangos, lo que se llama rangos, de alguna forma que eran 4 mesas, 5 mesas, que era el jefe de rango con el ayudante, el metrotel. Bueno, pues había 4 tablas donde se trinchaba absolutamente todo, se trinchaba todas las aves que había en ese momento, las aves de temporada, los carrés, las paisanas, las becadas, absolutamente todo. O sea, y luego después, claro, los flambeados, el trabajo de sala realmente era maravilloso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar un poco este perfil para que vuelvan a tener protagonismo los jefes de sala y que de alguna manera haya un equilibrio, ¿no? Porque ahora parece que todo en la gastronomía está alrededor de los cocineros, ¿no? Los rangos han cambiado, el espectro, y eso hace... ¿Cuántos problemas oímos que hay diariamente para encontrar para encontrar gente de sala? Porque no hay vocación, ¿no? No sé, ojalá lo supiera. No soy capaz de hacer un acercamiento ni sociológico ni nada. Yo creo que sonreír, que es lo que nos falta. Sí. Sonreír. Y tener atención, querer hacer las cosas, ¿no? Pero sobre todo, tener un poquito de paciencia. Creo que... Sí, yo quería decir, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo para mí creo que en un restaurante, cuando se monta un restaurante, para mí la cocina son sensaciones realmente maravillosas, ¿no? Cuando está el jefe de cocina, ahora estos tres chicos jóvenes maravillosos, los 3, ¿no? Que con tan corta edad, la responsabilidad realmente que tienen, ¿no? Esas sensaciones son realmente fantásticas, ¿no? Pero las salas son emociones. Yo, que además yo tengo un hermano mío que es cocinero, tengo mi hijo que es pastelero cocinero, ¿no? Quiero mucho la cocina y además la aprecio, la admiro, pero yo creo que la sala realmente es maravillosa. La sala, esa sensación que tenemos de ver cómo el cliente está disfrutando, y si somos medianamente inteligentes, la sala nos enseña realmente muchísimo, ¿no? Yo creo que tenemos que potenciar la sala. Un restaurante que solamente tiene cocina y tiene mala sala, al final se queda cojo, ¿no? Yo creo que la sala es una preciosidad, ¿no?
Y además lo que dice Agustín es verdad, la sonrisa, la amabilidad, la discreción, la humildad. Yo vengo de una hostelería con mucha disciplina, ¿no? Y quizá a lo mejor demasiada, ¿no? Pero ni una cosa ni otra. Yo creo que nos tenemos que dejar el reloj y es un tema también vocacional. Ayer cuando en la ponencia de la familia Chapresto, de Venta Moncalvillo, que los dos hermanos, uno está en cocina, Ignacio y Carlos está en sala, Carlos e Ignacio reconocían que el que transmite las emociones a la cocina es la sala. Es el jefe de sala el que saca los platos y dice, oye, bien. Creo que eso es fundamental. Esa comunicación, yo creo que sin esa comunicación no hay empatía entre sala y ellos los cocina. dos estuvieron trabajando en Zalagaín, estuvieron como unos 6 meses los dos, tanto Ignacio como Carlos, estuvieron allí en Zalagaín. Y yo siempre también digo que en la bodega también son historias, son narraciones, ¿no? Pues yo seguro, creo que... seguro. Sí, sí. No, yo tengo una anécdota de hace poco, de este invierno, con Custodio, cuando una cata que estuvimos de Alejandro Fernández, y lo puedo contar, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ha habido un pequeño divorcio entre la familia, luego ha muerto Alejandro, ha habido ahí una diáspora entre la familia, pues en las discusiones familiares sale lo peor, salen los odios, las rabias, y creo que Custodio dijo algunas palabras muy bonitas diciendo, vamos a ver, vosotros estáis aquí porque una persona que se llama Alejandro Fernández que hizo Pesquera. Y a mí me llamaba Alejandro, salgo de Pesquera y voy a llevarte los vinos, y eso lo decía Custodio con un honor, con una grandeza de Alejandro tremenda. Él me traía los vinos en el coche, me daba un trozo de queso, traía el pan, el queso, el chorizo, y cuando sacaba algunas cosas realmente diferentes, pues me las dejaba. Cuando sacó el Millennium, cuando sacó todos esos vinos que realmente, esas grandes reservas que no las tenía nadie, él me las llevaba a Zalagaín, yo cogía mi carretilla, me la metía a la bodega, y yo tenía una amistad profunda realmente con Alejandro Fernández, ¿no? He conocido a sus hijas desde que empezó, desde los años 80 y tantos, ¿no? Y a mí me dio muchísima tristeza realmente el último acontecimiento, ¿no? El fallecimiento de él, en fin, bueno, pues esa situación realmente que ha sido tremenda, ¿no? Pero bueno, los recuerdos míos son imborrables. Agustí, te puedo preguntar una cosa que sé que me vas a decir muchos. ¿Cuál ha sido el vino que has probado en el Bulli que te sorprendió de verdad? Siempre habrá muchos, pero hay uno, igual que a Custodio. Decirnos qué dos vinos en su momento os sorprendieron. O denos dos, o que empiece Custodio. Que empiece Custodio, que lo tiene más claro. Yo no lo tengo tan claro, que lo diga Custodio. Bueno, yo cuando era chaval, cuando empecé en Zalagaín, la primera vez que probé el Chateau d'Yquem, realmente me dijo don Jesús, probando, dice, prueba este vino, que este vino es algo increíble, ¿no? Yo creo que es uno de los pocos vinos, o quizá el único vino en el mundo donde no se puede hablar de él si no se le cata. De los demás vinos uno puede inventarse historias, de Chateau d'Yquem, por ejemplo, no. Y ha habido muchísimos vinos que me han marcado, ¿no? Vinos que me han transmitido tantas sensaciones y tanto placer que se te ponía la carne gallina. Yo probaba todos los vinos del restaurante, ¿no? Y he tenido todos los vinos más importantes del mundo, igual que los ha tenido Agustín, ¿no? Pero hay muchos vinos que me han marcado, ¿no? Muchos. Uno. Bueno, no, ya te digo, hombre, el Yquem, es verdad lo que dice Custodio, es el único vino del mundo, que no hay ningún crítico que lo cuestione. O sea, el Romanée Conti se puede cuestionar, el Petrus o tal. El Yquem es el único. Por eso yo te diré otros dos. Bueno. Le Pen, seguramente, y el Cros Parentout de Henri Jayer. Son porque se escapaban de lo que yo... de ese perfil estético de vino, se escapaban. Bueno, y una cuestión. ¿Cómo se le vende en sala a alguien que es un neófito en vinos y muchas veces llegan al restaurante y bueno, no digo aquella que nos contaba ayer que decía que había pedido una Coca-Cola el día de su cumpleaños con 22 años y que había dicho no sé qué, pero... bueno, yo creo que el mundo del vino tiene que estar en la restauración como referencia absoluta y está perdiendo un poco de protagonismo en estos días. Entonces, ¿cómo podríamos motivar? ¿Cuáles son la clave para motivar a la gente a que consuma vino? Yo creo que la clave es... yo creo que también a veces empleamos unos vocabularios a veces poco entendibles.
a veces con adjetivos muy poco entendibles. Yo creo que el vino es una bebida sencilla. El vino, como decía Pedro López Heredia, el vino es una bebida de trago largo, es una bebida, es un vehículo de amistad, es un vehículo de cultura, ¿no? Yo creo que los chavales tenemos que empezar siempre, las escaleras no se pueden subir de dos en dos, tenemos que subir peldaño a peldaño. Y entonces cuando alguien te va explicando, yo cuando estaba en las catas siempre procuraba rodearme de gente que sabía mucho más que yo y que me explicase el porqué de las cosas. Y cuando alguien te está explicando, mira, este vino es así por esto y por esto, pues uno lo va entendiendo mucho más. Y las cosas cuando se entienden mucho más se van queriendo también mucho más. Yo a los chavales jóvenes, yo fundamentalmente cuando estoy en la docencia, en las escuelas de hostelería o en las cámaras de comercio, pues yo, en fin, los 4 mandamientos que suelo dar generalmente a la gente joven, que nosotros no somos los protagonistas, que los protagonistas son los clientes que están sentados realmente en la mesa y además los tenemos que hacer también protagonistas a ellos, ¿no? Amabilidad, discreción, humildad, psicología y pasión, ¿no? Y que cuando estás en una profesión realmente que es muy bonita y estás muy a gusto, estás muy feliz, ganando dinero, que también la sonrisa es muy importante, pero a final de mes también uno tiene que estar bien pagado. Yo afortunadamente pues he estado bien pagado, ¿no? Y por eso también he sido muy feliz en mi trabajo, ¿no? Pero yo creo que hay muchas sensaciones y muchas emociones realmente para que los chavales de alguna forma se enganchen. Porque además yo también digo que no solamente es patrimonio realmente de un restaurante de lujo ser sumiller que vas vestido, ¿no? Que el hábito no hace al monje. Para mí tiene todavía mucho más importancia cuando llegas a un sitio sencillo y te encuentras a una persona, hombre, mujer, me da exactamente igual, y que te trata bien y que te sugiere bien, que te recomienda bien. Para mí eso todavía tiene mucho más importancia que el sitio de lujo donde esperas encontrarte a ese profesional que lo pagas y que a veces te llevas grandes decepciones, ¿no? Yo creo que la gente joven que lo haga con mucha vocación, que lo haga con mucha pasión y que haciéndolo así al final ganarán dinero, bastante más. Agustín, una cuestión. Yo siempre he dicho que no se enseña suficiente de gastronomía en los conocimientos generales, por eso la gastronomía no queda dentro del ámbito educacional o formativo general. Y termino diciendo siempre que el bulli tendría que estar en los libros de texto como una referencia, como un antes y un después de lo que ha pasado en este país con la gastronomía, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos poner en un libro de texto para definir al bulli, para que un chaval joven entendiera qué significó el bulli en nuestra historia, no solo de la gastronomía, sino en la historia de este país? Amén. Claro, yo creo que compartiremos todos que cambió la gastronomía, quizás por el momento, por lo que fuera, pero fue más allá de lo que se podía imaginar, ¿no? No sé, es muy difícil materializarlo, ¿no? Yo creo que las cosas, hay una serie de significados y realidades, y ahí había muchas realidades. No te sabría explicar. Si se sabe explicar es que no tal. Las cosas cuando no se saben explicar yo creo que son mucho más bonitas, porque si se sustancializan ya pierden sabor. ¿No te ha pasado nunca que un vino no sabes explicarlo? Y no es bonito ese momento. Sí, claro que sí. O el plato aquel, o un momento con una persona, con tu pareja, no lo sabes explicar. Y eso me parece fantástico. Yo creo normalmente que los filósofos creo que lo saben explicar más que los sociólogos. Y los poetas creo que lo saben explicar más que los sociólogos y que los filósofos. Me remitiría a eso. Hay muchos hechos, sobre todo anecdóticos, porque yo recuerdo una anécdota que contaba Ferran la primera vez que Robuchon fue al Bulli, que llegó pronto porque tenía que cargar el coche en el tren para irse a Francia y perdió el tren porque empezó a sacar platos y más platos y al final, claro, Robuchon, que era posiblemente en ese momento el mejor cocinero del mundo, se sorprendió que alguien como Ferran lo sorprendiera a él. Eso indudablemente es un histórico. Y luego una reflexión que yo haría a los críticos de la época, cómo se enfrentaban a hacer una crítica a la cocina de Ferran cuando nadie había hecho una cocina como Ferran. Claro, lo dices muy bien porque no tenían referencias. Claro, efectivamente, tú puedes tener una cocina de referencias para hacer un arroz, para hacer unas carnes, para hacer unos guisos, pero cuando Ferran empieza con los salmonetes Gaudí, con la escalivada,
con los ceps, las cigalas de ceps, cuando hacía el romesco con la barbacoa. O sea, ¿quién osaba a ver los salmones Gaudí, que posiblemente sea uno de los platos antológicos, el corte frío de parmesano, la croqueta líquida? O sea, en aquel momento, ¿quién se hacía los tallarines de sepia con Claro. y jengibre? ¿Quién se atrevía a decir, esto no me gusta? No podía decirlo porque nunca lo había hecho nadie. Evidente. Pero hay una cosa que para mí me llamó más la atención con el Robuchon. Es más existencial, ¿eh? Él decía, claro, él había sido una persona que había tenido una disciplina muy férrea, muy férrea. Y decía, es que a mí mezclar la sardina con la piña es lo que me hubiera gustado toda la vida y mi propia disciplina No me dejaba. Correcto. Y se sorprendió por esa libertad que tenía de no sé, ¿sabes a qué decir? Sí, y se sí, sorprendió sí, por sí, eso, sí. aparte de la calidad, del sabor que nunca cesaba ahí. O sea, aparte de la técnica, se sorprendió por esto, porque a él le hubiera gustado, pero su propia disciplina no le permitía. Yo cuando hablaba con mi hijo, me han recordado mucho estos tres jóvenes maestros que hemos tenido antes, estos tres cocineros realmente increíbles. Cuando hablaba con mi hijo algunos días, mi hijo estaba llorando. O sea, lo que dice Agustín, la disciplina, esa disciplina realmente de un restaurante increíble, ¿no? Yo creo que Ferran es un genio como ha podido ser Dalí en la pintura, como ha podido ser Picasso, es un genio. No. Yo recuerdo una anécdota de Custodio también, bueno, de anécdota mía, porque él estaba dentro de su espectro, ¿no? Decía Rafa Poveda hace poco que los sommeliers, los grandes, no sé cómo ha dicho, eran los apóstoles y Custodio era nuestro papa. No. Y en esa cuestión, No. Sí, sí. el tema es que una vez voy a Zalacaín y hablando con él, hablando de los vinos del entorno mediterráneo, de Jumilla, de Alicante, de Valencia, dice, oye, ¿has probado un par de vinos que han salido nuevos que se llaman Clio y Nido? Y yo me quedé diciendo, pues no. Cuando yo estoy aquí, estaba metido en esos tiempos en la denominación de origen. Yo era miembro del comité de cata de la denominación de origen de Jumilla. Y claro, luego ya supe que era el proyecto que da, pero él, como estaba en la vanguardia, pues ya le habían mandado las primeras muestras y ya sabía más que yo de lo que pasaba allí, porque quién era el rey del vino, ¿no? Entonces, fue fantástico, porque a partir de ahí, bueno, esos dos vinos son más que conocidos, pero en aquel momento ya los había probado él y no sabíamos ninguno ni que existían. Sí, bueno, pues la verdad que he tenido suerte, ¿no? Porque te mandaban muchas cosas, muchos proyectos que antes de salir pues te lo mandaban y que yo tenía la suerte y ese honor realmente de catar cosas de zonas totalmente diferentes, porque realmente el gran cambio del vino en nuestro país es en los últimos 25 años, 30 años. Es cuando nace el Bulli. El Bulli lleva 30 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Bueno, abrió en el 61. No. 62. Ah, creo que era 62. 61, pues. Bueno, más tiempo, 62, pero cuando coge realmente esa fuerza es hace Finales de los 80, 90. finales de los sí. 80, 90, claro, 90, ¿no? sí. Pero bueno, es verdad que tienes la suerte de que te mandaban todas las novedades, todos los descubrimientos, todas esas cosas que salían hace ya mucho tiempo y últimamente también, ¿no? Entonces, bueno, También tiene la un responsabilidad de privilegiado, decirle si eran buenos o no. Porque ser el primero que los cataba... ¿no? Felipe Gutiérrez de la Vega, cuando sacó el Casta Diva cosecha miel, El bueno, seco, pues yo lo el probé seco, ¿no? justamente antes de No, salir Custodio al... el seco, ¿no? No, el dulce. El dulce y luego también el Y seco luego que después hicisteis, sacó el seco, que sí, luego sí, hicisteis vino Ulises. de la casa. Bueno, le teníamos muchísimo porque era un vino que me apasionó y yo lo daba a conocer a los periodistas. Recuerdo a Rafael Ansón que le dije, le voy a dar a usted a probar un vino que me ha encantado, que me ha maravillado, que es el Casta Diva cosecha miel de Felipe Gutiérrez de la Vega, ¿no? Y entonces rápidamente le di el teléfono de Felipe y él se puso en contacto con él. Cosas que salían y que antes de salir al mercado te las mandaban, ¿no? Y para mí realmente era un privilegio, ¿no? Es Era- que yo creo que no somos conscientes ahora, en aquel entonces sí, que tener dos vinos en la carta de bodega de Zalacaín y en la carta de bodega del Bulli, para el bodeguero era como una medalla de oro, o sea, era una Ya. olimpiada. O sea, vendiera mucho o poco, era un referente. No, es Claro. que mi vino está en el Bulli. No, es que mi vino lo ha probado Custodio. Era una manera de vender ese vino a otro Ya, restaurante. Claro, efectivamente, sí. Decía, no es que el vino está en Zalacaín, no es que el vino está en el Bulli, ¿no? Es verdad, sí. Eso sí, no, es
Es que hoy la dimensión que ha cogido la gastronomía es impensable, pero tanto en los 70 y en los 80 y en los 90 cuando tú llegas, creo que es referencia. Quiero decirte, es que mi coche lo ha llevado Niki Lauda. Joder, mi coche lo ha tocado Niki Lauda, pues lo mismo, Ya. ¿no? Yo creo que cuando en Bodegas Juan Gil mandaron el Clio del Nido, sabían lo que hacían. Me imagino que tú 3/4 partes de lo mismo. Tú recibirías vinos de toda España, ¿no? Y yo creo que eso no somos hoy conscientes de la importancia que tenía en aquellos años. Y eso es muy bonito, eso es muy... Hay una anécdota también del Bulli que voy a contar, que yo tuve la oportunidad de estar 3 veces en los últimos 6 o 7 años de la vida del Bulli, e incluso la última fue 12 días antes de que cerraran, lo cual nos sentíamos como súper privilegiados, saber que estabas en algo que iba a desaparecer para siempre, o que sería otra cosa, o que no sabríamos lo que sería, pero que esa etapa se cerraba y tú estabas allí, ¿no? Y recuerdo que la vez anterior me dice un amigo, oye, vamos, que el menú vale, no sé lo que valiera, en 2008, 2009, y dice, vale, dice, y pedimos un vino, ¿por qué vamos a pedir un vino muy caro si bueno, total, nos pedimos un vino, lo importante es el menú y esto, ¿no? Claro, cuando llegábamos allí, no podía ser. Dice, vamos a ver, yo ahora que estoy en el Bulli comiendo probablemente el mejor, en aquel momento el mejor menú del mundo, me voy a beber un vino, me bebo lo que pueda y hasta donde pueda, ¿no? Entonces, bueno, al final la bebida, el vino, tiene que ser acompasado con lo que uno come, y cuando además llegas a una sala y te ves semejante lista de vinos, porque había que ver la lista de vinos que había, y bien aconsejada y bien servida y bien tal, pues al final te entregas a la grandeza de la carta. a la lujuria, Nicolás. Bueno, queridos amigos, para acabar una última pregunta. Estaríamos toda la tarde hablando, como esta mañana nos ha pasado con Juan Antonio Zaldúa y con Miquel Severio. Vamos a hacer un poquito de nostalgia, vamos a ser nostálgicos. ¿Qué sentisteis el día que os enterasteis que Zalacaín cerraba y que el Bulli cerraba? Bueno, tú. Yo siempre digo que él es mi maestro, ¿eh? Yo a Agustín le quiero muchísimo. Tú. No, a mí la nostalgia no me hagas entrar en la nostalgia, que no es buena consejera, no. Vale. No te gustó. No es por no, pero entramos en una dimensión, yo creo que son pasos naturales y se ha de aceptar con elegancia. Que las carreras duran lo que duran, sí, y se ha de aceptar. Y llevar esto más allá de lo que tu mundo puede llevar, no me parece. No tenía lógica, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo la verdad que he estado 41 años trabajando, ¿no? Cuando estás en un sitio trabajando 41 años se convierte en algo también en parte de tu vida, ¿no? Y entonces cuando cerró realmente, pues, en fin, sentí una tristeza realmente tremenda. Es más, todavía hay muchas noches que me despierto y sueño todavía con la mesa 17 que le falta el vino, o que la mesa 6, lo digo de verdad, palabra de honor, ¿no? Son muchos años, son 41 años día a día, y sentí una tristeza realmente tremenda, ¿no? Cuando cerró, ahora lo han vuelto a abrir, creo que sigue siendo magnífico de diferente manera también, pero al final todo lo que es bueno para Zalacaín es bueno también. Yo me alegro muchísimo, y cuando hay una crítica mala, por de alguna forma también me afecta. Mi mujer y mi hija y mis hijos me dicen, ¿pero por qué te afecta? Y digo, no lo puedes comprender, ¿no? No se puede comprender, ¿no? Pero cuando llevas tantos años trabajando con tantos compañeros de 40 años y de 30 años, la verdad que es inexplicable. Bueno, pues creo que ha sido un momento muy emotivo. Siempre digo que los que estamos aquí podemos contar que estuvimos esa tarde aquí. Y es algo histórico, ¿no? Que hayamos juntado a Custodio y a Agustí, creo que ha sido un privilegio para Mediterránea Gastrónoma, porque es un hecho que no se ha dado aún. Entonces, se dará posiblemente otra vez, pero nosotros hemos sido los primeros, y vosotros que habéis estado aquí, históricamente podéis contar que estuvisteis esa tarde. Para mí es importante esa situación, parece mentira, pero a veces la vida te da estas pequeñas alegrías, estas pequeñas pinceladas de decir, yo estuve allí. Y creo que os agradezco, tanto Toni como yo, como la organización de Gastrónoma, que hayáis tenido este detalle con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias, Toni. Que es algo histórico. Gracias. Y creo que recordaremos siempre nosotros este momento, de verdad. Yo quiero dar las gracias a los dos porque han estado en las salas de cata,
y algunos de los que han estado en las salas de cata creo que hemos tenido la oportunidad de disfrutar con sus saberes, con su buen estar y con sus sonrisas y con la humildad que quizás no tienen algunos más jóvenes y yo lo agradezco especialmente y pedimos un aplauso muy grande para ellos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias.